¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas, sientes o actúas de cierta manera? Bienvenida y bienvenido a Aportando Algo, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida diaria. Aquí exploramos nuestra mente, emociones y decisiones para entender, cuestionar y transformar nuestra realidad. Si buscas herramientas para vivir con mayor conciencia y plenitud, estás en el lugar correcto. Comencemos. Hoy comenzamos con un tema fundamental, el autoconocimiento. ¿Realmente te conoces? ¿Sabes por qué actúas como actúas o por qué sientes lo que sientes? En este episodio exploraremos cómo empezar a entenderte mejor quién eres y cómo puedes vivir de manera más auténtica. El autoconocimiento es como un espejo. Nos permite vernos tal cual somos, con nuestras virtudes, defectos, emociones y diversos pensamientos. Pero, ¿por qué es tan importante conocerse uno mismo? ¿Por qué es el primer paso para vivir de manera más auténtica y plena? Sin autoconocimiento, es más fácil quedarse atrapado en patrones que no nos sirven, en relaciones que no nos hacen felices o en trabajos que no nos llenan. Hoy nos vamos a enfocar en un aspecto clave del autoconocimiento, las creencias limitantes. Esas ideas que tenemos sobre nosotros mismos y que, sin darnos cuenta, nos frenan en la vida diaria. El psicólogo Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva conductual, identificó que muchas de nuestras dificultades emocionales provienen de creencias irracionales, afirmaciones absolutistas que nos imponemos y que no se ajustan a la realidad. Estas creencias, caracterizadas por pensamientos como debo, tengo que o debería, generan malestar emocional y limitan nuestras acciones. Además, nuestras experiencias socioculturales y las interacciones con nuestro entorno refuerzan estas creencias. Por ejemplo, si en repetidas ocasiones nos dicen que el dinero no da la felicidad, podemos internalizar esta idea en nuestras personas y probablemente estemos saboteando oportunidades financieras a lo largo de nuestra vida, creyendo que no nos merecemos prosperar o tener acceso a un bien, en este caso material. Te voy a poner otro ejemplo de la vida diaria. Imagina que tienes una reunión importante en el trabajo y piensas, hoy no voy a decir nada, porque seguro lo que diga no tiene valor. El jefe no me escucha, mis compañeros no me van a hacer caso. Justo, esa es una creencia limitante. Y aunque no te des cuenta o no al momento, esta va a estar afectando tu desempeño y confianza en tu trabajo. Es decir, muchas veces el que no creamos que podemos aportar algo o que no nos sintamos escuchados o que no estemos creyendo que podemos ser una persona de valor o de utilidad, nos va a ir limitando constantemente. En este ejemplo, justo debemos de tratar de identificar estas creencias. Pero ¿cómo podemos identificar estas creencias? Pregúntate, ¿qué pienso de mí mismo en situaciones específicas? Por ejemplo, cuando estás con otras personas, ¿piensas que no eres interesante? O por ejemplo, cuando tienes un problema, ¿crees que no eres capaz de resolverlo? Una vez que identifiquemos una creencia limitante, el siguiente paso va a ser cuestionarla. Pregúntate si realmente es cierta. ¿Qué evidencias tengo a favor y cuáles son las evidencias en contra sobre esta postura, sobre esta creencia? Por ejemplo, si crees que no eres interesante,
en todas aquellas veces en las que has tenido una buena conversación o has hecho reír a alguien o has amenizado esa fiesta o esa persona con un comentario. Estas son evidencias de que tu creencia no es del todo correcta. A veces pensamos en el día a día que, siguiendo con el ejemplo, no vamos a ser lo suficientemente interesante o misterioso o capaces de cautivar a una persona o a un público. Pero muchas veces no nos damos cuenta que este pensamiento a veces es irracional. Lo vamos forjando a través de esas creencias, a través de lo que nos dicen las personas, a través de nuestros propios miedos y temores, y un sinfín de circunstancias tanto sociales como culturales. Lo mejor que podemos hacer es precisamente tratar de cuestionar estas creencias. Primero identificarlas y luego cuestionarlas. ¿Cuántas veces nos cuestionamos en circunstancias específicas? Muy pocas. Precisamente debemos de buscar estas maneras de irnos cuestionando la realidad. A lo mejor si somos esa persona interesante, a lo mejor si necesito y tengo acceso a esa situación financiera, a lo mejor esa creencia limitante que me ha estado afectando directa o indirectamente en mi confianza o en mi entorno social, puedan ir disminuyendo la propia creencia que tengo positiva hacia mi persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para reemplazar estas creencias limitantes, deberíamos de buscar una manera positiva y realista de generar o implantar nuevas creencias. En lugar de decir, no soy interesante, puedes decir, a veces me siento inseguro, pero tengo cosas muy valiosas que compartir. Regresando al ejemplo inicial, en el trabajo, a lo mejor nosotros creemos que no podemos aportar algo, que no podemos aportar esa nueva idea o mejorar la cadena o el suministro o lo que estemos realizando en nuestra vida laboral. Y si comenzamos a decir, ok, a lo mejor nadie habla, a lo mejor a la gente le da cierto temor, le da cierto conflicto generar sus opiniones, ¿por qué no voy a yo generar la mía? Voy a mencionarle al jefe, le voy a mencionar a mis compañeros. En esa reunión voy a tratar de hacer una aportación de valor, algo que me sirva a mí, principalmente para ir quebrantando o destruyendo estas creencias limitantes y algo que le pueda beneficiar al grupo, a mi familia, a mis compañeros, a la sociedad y principalmente a mi persona. Ahora, muchas veces estas creencias limitantes las vamos generando por otras circunstancias. Tratemos de romper esto, tratemos de generar conciencia e irnos retando poco a poco. A lo mejor tenemos también un cierto temor a hablar en público y no lo voy a decir en la reunión. Perfecto. Eso no tiene nada que ver con que tengas la capacidad o no de aportar algo. Acércate al jefe, coméntaselo a tus compañeros, haz una carta, haz algún escrito, genera firmas, genera cierto movimiento y cierta conciencia para que te des cuenta que probablemente tus ideas sí quieran ser escuchadas. Realmente a alguien le puede importar o eso que estás pensando que puede generar un cambio, no nada más se quede en tu interior, sino que lo externes, lo comentes y probablemente te des cuenta, en la mayoría de los casos, nos vamos a dar cuenta que estas creencias limitantes precisamente solo las fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo y no representan o no son un equivalente a nuestra realidad o a lo que realmente nosotros valemos como personas, como individuos. Es fundamental que reconocer a estas creencias limitantes no van a ser verdades absolutas, sino constructos
o construcciones mentales que hemos ido adoptando precisamente a lo largo del tiempo. Al momento de que las identifiquemos y las cuestionemos, podemos irlas reemplazando por creencias más realistas y mejores que nos van a permitir avanzar y alcanzar nuestras metas. Ahora, las creencias limitantes no solo afectan cómo vemos o cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo nos vamos relacionando con los demás. No es algo exclusivo del individuo, sino al final también puede ser parte de un colectivo. Por ejemplo, si tú crees o consideras que no mereces ser amado, es posible que te quedes en alguna relación un tanto tóxica, en una relación que no te lleve para algo positivo o un beneficio mutuo en común y propio. Y probablemente evite que te vayas acercando a esas personas que te gustan, esas personas que te pueden generar un cambio, una mejoría, un sentirte más tranquilo, más pleno, más apreciado. Incluso muchas veces si nosotros tenemos este sistema de creencias y adoptamos muchas de estas creencias limitantes, podemos afectar a otras personas. Si a lo mejor yo creo que justamente el dinero no te va a dar la felicidad por más que te esfuerces, porque todo en este universo va a ser sufrimiento, a lo mejor esa persona que tiene las ganas de comenzar un proyecto, que quiere mejorar y capacitarse a lo mejor para su trabajo, o simple y sencillamente buscar en el mundo laboral alguna oportunidad nueva o diferente, estas ideas se las proyectemos a la persona y esta persona probablemente las adapte y las adopte hacia su ser y lo limitemos de alguna u otra manera. Entonces, justo es necesario cuestionarnos estas creencias, quitarlas de nuestra propia persona, uno, para que nosotros no nos limitemos y busquemos esa plenitud, y dos, para que la gente que nos rodea, el entorno, el ambiente, todos aquellos que están fuera de mi persona, probablemente les generemos una duda o los ayudemos para ese crecimiento personal, generar un bien y generarnos un bien. También este tipo de creencias puede afectar nuestros hábitos. Si crees que no eres disciplinado, probablemente procrastines demasiado o que no te esfuerces lo suficientemente para generar o llegar a una meta en concreto. Por eso, trabajar en nuestras creencias es clave fundamental para cambiar otros aspectos de nuestra vida. Te invito a que mientras escuchas, te hagas estas preguntas. ¿Qué creencias limitantes tengo sobre mi persona, en mí mismo? ¿Cómo están afectando estas creencias limitantes a mi vida diaria? ¿Y qué puedo hacer para empezar a cambiarlas? Hagamos una breve recapitulación. Hoy hablamos de cómo las creencias limitantes pueden frenar tu vida diaria y cómo el autoconocimiento es el primer paso para cambiarlas. Recuerda que conocerte no es un destino, sino un viaje constante, una situación que te va a llevar constantemente a esa reflexión y a buscar esa mejoría. Te dejo con un reto para esta semana. Identifica una creencia limitante que tengas y pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puedo empezar a cambiarla? Y si logras identificarla, más allá de que se quede en palabras, tratemos de generar la propuesta. Si creía que no podía aportar algo en la reunión de la empresa, acércate al jefe, a tus compañeros y haz esa propuesta. Si crees que a lo mejor en un ambiente social no hay que aportar o no me siento suficiente para ser una persona interesante,
genera el diálogo, genera la propuesta. Ve haciendo pequeñas modificaciones en tu día a día con base en esa limitante que acabas de identificar y comencemos a cambiar. Recuerda, cuestionar es el primer paso para entender. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Aportando Algo. Este podcast es un espacio de diálogo y tu voz también es parte de él. Si tienes dudas, comentarios o algo que quieras aportar, escríbenos. Puedes enviarnos un mensaje a nuestros correos o dejar tu comentario aquí. Estaremos atentos para leerte, mejorar juntos y seguir construyendo este espacio poco a poco. Nos escuchamos en el próximo episodio.